Bueno, vamos a continuar con este tema. Ay, bueno, yo les dije que iba yo a investigar sobre eso y tuve que contestar mil y un mensajes. Ahora, qué cosa. Ya, aquí está. Sí, bueno, sí, sí lo encontré finalmente. Bueno, lo que quería comentarles es que hubo mucha literatura en aquella época, ¿no? Y solamente como para que ustedes tengan una idea y puedan escuchar alguno de estas cosas. Eh, en cuanto a textos apócrifos que tenemos ya en el Nuevo Testamento, en línea más judaizante, tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, que se escribe entre el año 100 y 150. Tenemos el Evangelio de los Hebreos, que se escribe entre los siglos 2 y 3. Tenemos el Evangelio de los Nazarenos, que se escribe en los siglos también 2 y 3. Tenemos el Protoevangelio de Santiago, que se escribe en el mismo tiempo. No les voy a explicar cada uno de ellos, pues si no sería alargarnos. En la línea más gnóstica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, ¿no? Que está datado entre el 120 y 150. Perdón, ¿alguien quería comentar algo? No. Perdón. Está bien, está bien, no hay problema. Bueno, el Evangelio de Tomás, entre el 120 y 150, el Evangelio de Felipe, que se escribió en el siglo segundo, el Evangelio de María Magdalena, hay un Evangelio de María Magdalena en el siglo segundo, el apócrifo de Santiago, perdón, el apócrifo, como traba la lengua, el apócrifo de Juan, el diálogo del Salvador, el Evangelio secreto de Marcos, el Evangelio de Judas, el Diatecerón de Tasiano, que son evangelios más gnósticos, ¿no? Y que evidentemente toda esta literatura que nosotros ahora vemos en línea más apócrifa, bueno, se dio en esta disputa de poder elegir cuáles serían los textos o los escritos o los libros que deberían ser aceptados por la iglesia y cuáles no. Y bueno, los que les comenté, no fue así. Bueno, sigo con la clase y déjenme terminar diciéndole algunas cositas interesantes también. Bueno, después de esto, hermanos, hermanas, quiero decirles que ah, hubo entonces el deseo de que estos libros puedan haber sido recibidos con gozo, con alegría por parte de las comunidades cristianas y que se les confiriera autoridad a ellos, ¿no? Por eso los escritos de los apóstoles y de los otros seguidores de Jesús, especialmente la mayoría de aquellos escritos que luego se incluyeron en el conjunto de lo que llamamos Nuevo Testamento, principalmente estoy hablando de las cartas de Pablo, gozaron desde muy temprano, en fechas muy tempranas, de una calurosa recepción y se convirtieron en fuente de autoridad para los escritores cristianos de los años subsiguientes. Hoy hasta la fecha, si nosotros queremos escribir algo, pues tiene que estar basado en la escritura. Entonces nosotros citamos la escritura como una fuente de autoridad. Cuando se leen, por ejemplo, hermanos, los escritos de los padres apostólicos, cuando hablo del escrito de los padres apostólicos, tienen que ver con los que ahorita voy a mencionar, pero por mencionar al que ya dijimos, Ignacio, obispo de Antioquía, puede notarse en esos escritos de estos personajes de la tercera generación, pues la enseñanza apostólica, tal y como nosotros ahora la conocemos como texto canónico. Es decir, que estos escritores, ¿no? Estos personajes que se les llaman los padres apostólicos o los padres de la iglesia, citan en sus escritos casi todos los libros del Nuevo Testamento. La mayoría de los libros son citados. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que cuando alguien escribía estas, ah, estos libros, estas apologías, ¿no?
citaban los libros canónicos. No se citaron mucho, hermanos, o casi nada, lo que está en la carta a Filemón, la segunda y tercera de Juan. Es muy probable porque hayan sido cartas muy chiquititas, ¿no? Y las siguientes se citan muy poco, tanto segunda de Pedro, Santiago y Judas. Pero de ahí en fuera, gozan de mucha autoridad lo que es las cartas de Pablo y sobre todo el tema de los evangelios. Los padres de la iglesia, solamente para que ustedes conozcan un poco de ellos, hermanos, son estos miembros de la tercera generación, ¿no? Que fueron que cuando mueren los líderes principales, pues ellos asumen el cargo. Entonces tenemos a los padres apostólicos, que se le conocen como los padres de la iglesia, a Papías de Hierápolis. Cuando decimos de Hierápolis, hermanos, eran que eran obispos, eran como líderes, como sobrevedores, ¿no? Al término que hoy nosotros tenemos. Bueno, Papías era sobrevedor de Hierápolis. Ignacio era sobrevedor o obispo, ¿no? Perdón, estoy usando el término nuestro ahora, pero era el obispo de Antioquía. Tenemos a Policarpo, obispo de Esmirna. Tenemos a Justino el mártir y tenemos a Irineo de Lyon. Ay, perdón. A Irineo, obispo de Lyon, como los personajes más importantes, más referenciales de líderes que se levantaron a defender, ¿no es cierto? A defender la fe cristiana, que escribieron cartas, que siguieron escribiendo cartas a las distintas iglesias. No solo Pablo escribía cartas a las iglesias, sino también Ignacio, Papías, Policarpo, Justino, Irineo, etcétera, seguían escribiendo cartas a las distintas comunidades de fe que con el paso de los años, pues se fueron consolidando y también fueron creciendo. ¿Mm? A estos padres apostólicos, hermanos, les debemos muchísimo porque podemos encontrar profundas reflexiones basadas, diríamos, en la Biblia, basadas en el Nuevo Testamento, que nos hace ver cómo era la mentalidad, ¿no? Y cómo estos padres de la iglesia defienden ante estos evangelios apócrifos, ante esta literatura gnóstica, ¿no? Y entonces los padres escriben y dicen, no, basta, la Biblia o Pablo o Marcos o Juan escribieron y dijeron tal cosa de parte del Señor Jesús y por lo tanto no lo aceptamos. Fue fundamental e importantísima la función, el desarrollo teológico, la reflexión teológica de los padres apostólicos o los padres de la iglesia. Pero que sus escritos no se consideraron sagrados. No se consideraron sagrados. Ellos fueron guiados, diríamos, por la iluminación del Espíritu Santo para sus escritos, pero ninguno de sus escritos se ha considerado canónico. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas de estos padres. Justino Mártir, alrededor del año 150, clasifica lo que él llama las memorias de los apóstoles, junto con los escritos de los profetas, y aconseja que los dos se lean en las reuniones de los cristianos. Entonces vean ustedes cómo Justino el mártir dice que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las memorias de los apóstoles. Entonces, estos libros, fíjense, estamos en el año 50. Estos libros deben leerse junto con los profetas en el culto, ¿no? En la iglesia. Pues ya tenían autoridad. Papías, otro padre apostólico que nace en la generación del 70 al 155, dice que él había aprendido de los más antiguos y retenido en la memoria, recibiéndolas de los que recordaban los mandatos del Señor.
las verdades de la fe. Se dedicó, afirmaba Papías, a inquirir qué decían y predicaban los apóstoles y demás discípulos de Jesús. Entonces, Papías para estas fechas dice, pues yo estimaba que no podría sacar tanta utilidad de la lectura de los libros como de la viva voz de los hombres todavía sobrevivientes. Papías, hermanos, era un personaje pues que no estaba muy lejos de la segunda generación, ¿no? No estaba muy lejos, y que bueno, él tuvo la oportunidad de charlar y de leer, porque dice la utilidad de los libros, de la lectura de los libros, es decir, que ya para esas fechas estos libros circulaban, ¿no? De los que recordaban o habían aprendido directamente del Señor Jesucristo. Ahora, hay un problema aquí, hermanos, y me gustaría comentarlos en el sentido de lo que se le conoció más adelante como la herejía marcionista. Resulta que para esas fechas surge un personaje, ¿no? En la iglesia, vieron que nunca falta siempre personajes medios complicados en la iglesia, y bueno, surge en la iglesia un hombre llamado Marción. Marción. En el segundo siglo aparece un personaje de cuya vida tenemos muy pocos datos. No sabemos mucho sobre Marción, pero al parecer Marción pertenecía a la iglesia cristiana. Ajá. Fue cristiano, diríamos, pero fue excomulgado por su propio padre. O sea, fue sacado de la iglesia, fue declarado hereje. Y si esto es tiene razón, pues su papá tuvo que haber tenido una autoridad como la de obispo para llevar a cabo la excomunión, ¿no? Sacarlo de la iglesia. Bueno, como Marción fue sacado de la iglesia porque empezó a predicar cosas contrarias a la fe, viaja a Roma y se une a la iglesia cristiana de Roma, ¿no? Como infiltrado, diciendo, bueno, yo vine, soy cristiano, así es que vengo a congregarme con ustedes. Bueno, la iglesia de Roma lo acoge, ¿no? Pero él aprovecha para explicar sus ideas, que ahora les voy a decir cuáles. Bueno, ahí la iglesia se da cuenta que el tipo está predicando cosas extrañas, contrarias a la fe, y entonces termina expulsándolo, ¿no? Terminan expulsándolo, probablemente para el año 144 después de Cristo. Ya para estas fechas, Marción se declara anticristiano, se declara en contra de todo lo que el cristianismo establecía, ¿no? Entonces, influido por creencias no cristianas, él consideró, hermanos, que el Dios de quien habla el Antiguo Testamento no era el Dios verdadero. Y esa era su predicación. Él decía, el Dios de que habla el Antiguo Testamento es un Dios falso, ¿no? Es un Dios cruel, es un Dios vengativo, es un Dios sediento de sangre, es un Dios iracundo, es un Dios malo, por lo tanto, ¿no? Todos los libros de la Biblia hebrea, según Marción, tenían que ser rechazados como palabra de Dios. Entonces, él no consideraba que Dios, el Dios que se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, se considerara como el Dios cristiano. Entonces, él solamente aceptaba, Marción, solamente aceptaba el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas fue escrito por un griego, ¿no? El Evangelio de Lucas. Y también aceptaba como palabra de Dios las 10 epístolas paulinas, todas las cartas pastorales. Hebreos no entra, pero todas las cartas sí. Pero, cuando Pablo hablaba sobre el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Marción lo sacaba, lo recortaba, lo tachaba y demás, y decía no, porque esto que Pablo escribió, alguien lo manipuló, alguien escribió de más, y por lo tanto, esto no es lo que Pablo quiso decir, porque Pablo también consideraba que el Dios del Antiguo Testamento era malo,
Así que, entonces hizo no sé si el término es correcto, hermanos, pero un mamarracho de los textos del Nuevo Testamento. Sacó Mateo, Mateo, olvídense, no lo quiso ni ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se arma la herejía marcionista, porque entonces su predicación, su mensaje empezó a tener adeptos. Entonces empezaron muchos a desechar, a menospreciar el Antiguo Testamento como palabra de Dios y solamente aceptaron como palabra de Dios Lucas y las cartas paulinas, pero estas recortadas en todo aquello que oliera Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Pues que la acción que hizo Marción fue muy significativa. Por eso es que muchos escritores cristianos lo atacaron, muchos apologetas tuvieron que escribir en contra de la herejía marcionista. Así que en el 144 fue condenado públicamente por todo lo que sucedía, ¿no? Pero su atrevimiento, este atrevimiento a decir, esto sí es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios, en cierto sentido dio inicio a un proceso que llevaría a la iglesia a decir, a ver, paremos un poco, necesitamos decir qué libros son los que son inspirados y qué libros no. Entonces, a raíz de esta este, mala experiencia, diríamos, con Marción, entonces la iglesia empezó a decir, ok, no podemos permitir que haya otro Marción y que nos diga que sí, qué libros son buenos y qué libros son malos. Entonces, eso motivó mucho más a que la iglesia finalmente se hiciera un frente común, diríamos, para determinar qué literatura era sagrada. Ahora, haciendo un paréntesis de esto, quiero decirles que hasta la fecha la herejía marcionista no ha muerto. La herejía marcionista sigue estando presente, es muy, muy actual. Y desafortunadamente, aún dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras comunidades de fe. Me he topado con muchos líderes que dicen, hermano, yo del Antiguo Testamento, no, a mí no me gusta el Antiguo Testamento, yo no lo entiendo, Dios se presenta de una manera muy difícil, así es que yo del Antiguo Testamento no predico, es más, no leo nada del Antiguo Testamento. Para mí solo es Jesús, Jesús es lo único y así es que para mí lo único es el Nuevo Testamento. Incluso he visto predicadores que nunca predican sobre el Antiguo Testamento, siempre hablan de Jesús, ¿no? Y ese es una actitud con sabor a marción, ¿no? Esa es una actitud muy marcionista. Hay gente que no ama el Antiguo Testamento e incluso pasa también lo contrario, ¿no? Hay líderes, predicadores que predican solo el Antiguo Testamento, puro Antiguo Testamento y nada del Nuevo, porque el Nuevo es la gracia. Entonces, mucha gente todavía no está de acuerdo con la gracia. Y bueno, son actitudes marcionistas que tenemos que combatir, ¿no? Por eso doy gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de estudiar toda la Biblia para darnos cuenta que Dios es el Dios del Antiguo Testamento y es el Dios del Nuevo Testamento. Ujú. Bueno, cierro el paréntesis. La Biblia es toda, hermanos, ¿ok? Nosotros no tenemos más sagrado el libro de Génesis o para nosotros no es más sagrado eh, Marcos que habla de Jesús. No, ningún libro es más sagrado que otro. Todo el canon es sagrado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ningún libro es más importante que el otro. Ujú. Así es que esperemos que esta herejía marcionista no esté con nosotros también. Bueno, otro ejemplo, hermanos. Estoy dando ejemplos de cómo, a partir de la experiencia de algunos personajes, pues empieza a esta necesidad de cerrar el canon en alguna este, eh,
de alguna manera en cuanto a la literatura sagrada. Bueno, tenemos el testimonio de Tasiano de Siria, quien a finales del siglo II, Tasiano, que había sido discípulo de Justino el Mártir, un padre apostólico, escribe su obra llamada El Diatesarón, que más o menos esta obra está datada en el 170 aproximadamente después de Cristo. Así se llamó su libro, su obra, El Diatesarón. Y la idea que tenía Tasiano es que quería armonizar los 4 evangelios. Él quería poner los 4 evangelios y fundirlos, unir uno solo, hacer uno solo. Bueno, esto fue un problemón porque no era prácticamente imposible. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ya para estas fechas podemos saber que los evangelios canónicos ya eran 4, solo 4. No todos los otros evangelios que les hablé, sino solo eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es el famoso Diatesarón, que realmente fue una obra o un deseo de una obra monumental, pero que terminó convirtiendo o cambiando cosas o modificando cosas y terminó siendo un texto modificado y alterado y por lo tanto, pues no canónico, porque aunque los sinópticos y el Evangelio de Juan hablan de Jesús, cada uno tiene su propia óptica. Entonces, su obra, aunque muy elogiosa, diríamos, pues no iba a ser posible. Pero qué es lo que nos importa de este dato, de esta obra? Pues es que ya para el 170 ya se consideraban los 4 evangelios como canónicos. Como canónicos. Es la armonía de los evangelios, es la obra que quiso escribir Tasiano de Siria, llamada Diatesarón, que significa armonía de los evangelios. Por eso ven ustedes acá hay cuatro columnas, en la fotito esta que aparece aquí, 4 columnas, en donde él quería, y vean ya de suyo propio las tachaduras que aparecen en esta pintura, pues porque es prácticamente imposible fundirlos. Ahora, tenemos otro testimonio del padre de la iglesia llamado Irineo, obispo de Lyon, que nació más o menos en el 180, siglo segundo. Él dice algo muy interesante y voy a citarlo. Escribe Irineo, porque como existen cuatro cuartos del mundo en el cual vivimos y 4 vientos universales, y como la iglesia se encuentra desparramada sobre toda la tierra, y el evangelio es el pilar y la base de la iglesia y el aliento de la vida, así es natural que tenga 4 pilares que respiran inmortalidad. Desde cada uno de los 4 y encienden de nuevo la vida de los hombres, de donde queda manifiesto que el Verbo, el arquitecto de todas las cosas, quien se sienta por encima de los querubines y mantiene en conjunto todas las cosas, habiendo sido manifestado a los hombres, nos ha dado el Evangelio en cuádruple forma, pero reunido en un todo por el mismo Espíritu. Bueno, entonces ya para estas fechas, hermanos, los propios padres de la iglesia consideraban como canónicos los 4 evangelios. Y hace una especie poética, ¿no? Hablar de los 4 vientos, los 4 cuartos del mundo, los 4 pilares, el evangelio cuádruple, teniendo ya testimonio, hermanos, que para estas fechas, lo que ahora nosotros estamos leyendo, pues ya era palabra de Dios. Ajá, ya era palabra de Dios. Y esto está significando, queridos hermanos, que no fue la Iglesia Católica quien dijo qué libros son sagrados y qué no. Ese es un invento que apareció en una de las películas muy famosa que a mí me gusta mucho, por cierto. El Código Da Vinci, ¿no? Es una película que me gusta mucho.
Porque me gusta descubrir las mentiras que tiene esa película, sinceramente, ¿no? Y bueno, en esa película se hizo famoso que Jesús se había casado con María Magdalena, que tuvieron una hija, o todo un revuelo. Muchos hermanos me preguntaron, pastor, ¿es cierto que Jesús se casó con María Magdalena? ¿Es cierto que tuvo una hija? ¿Es cierto que la Iglesia Católica eligió los libros que ahora nosotros tenemos como sagrados? ¿Es cierto que la forma en que los eligieron es que los aventaron al cielo y los que cayeron en la mesa eran la palabra de Dios y los que cayeron en el suelo se consideraron espurios? No, no, son tonterías, es ficción. Con estos datos que nosotros estamos dando ahora aquí en la clase, nos damos cuenta, queridos alumnos y alumnas, que fue la misma iglesia, fue la misma guianza del Espíritu quien le dio autoridad a estos libros y que poco a poco, conforme pasó el tiempo, se fue confirmando esa misma autoridad. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver un poco el fragmento de Muratori, ¿no? Que eso les decía que más o menos se encontró en el 200, que es el que aparece aquí en la pantalla. Ajá, es una foto del fragmento de Muratori. Hacia finales del segundo siglo, o a principios del tercero, 200, 205, 210, existe un manuscrito, fíjense, se encontró un manuscrito que contiene una lista de libros del Nuevo Testamento. Lo interesante que ya está escrita en latín, conocida como el fragmento muratoriano o muratori, que recibe este fragmento, este manuscrito, por el anticuario y teólogo que lo descubrió, llamado Ludovico Antonio Muratori. En honor a él, se le da este nombre a este manuscrito. Bueno, es interesantísimo este descubrimiento, queridos hermanos, porque en el fragmento Muratori se mencionan como libros aceptados 22 de los que componen nuestra versión del canon del Nuevo Testamento. 22 libros. O sea, quiere decir, hermanos, que la gran mayoría de los 27, 22 aparecen en esa lista que ya se consideraba como que la lista sagrada. A este fragmento le falta Hebreo, Santiago, las dos cartas de Pedro y la tercera de Juan. Pero se añaden como aceptados dos libros más, ¿no? En esta lista aparecen el Apocalipsis de Pedro y la Sabiduría de Salomón. Además, se da una lista de obras que fueron rechazadas por la iglesia por diversas razones. Quiere decir que en esta lista, hermanos, ya estos 22 libros más otros, ¿no?, que después la iglesia reconoció, los mismos manuscritos de la iglesia no mantuvieron el Apocalipsis de Pedro ni la Sabiduría de Salomón, pues nos da a entender que ya al menos 22 de los 27 ya eran considerados como canónicos. Es muy probable que estos libros que no aparecen, como Hebreo, Santiago, las dos cartas de Pedro y la tercera de Juan, es muy probable que sea porque recuerden que, como en todo, no todas las iglesias aceptaban todos los libros como canónicos. Algunos tardaron tiempo en reconocerse como palabra de Dios, pero que al paso del tiempo finalmente se confirmaron. Así que bueno, el fragmento Muratori muy cercano al siglo segundo, ya nos da la idea de que el canon estaba establecido. Bueno, hay otro dato, ¿no? Que nos da Orígenes. El gran Orígenes, que muere alrededor del año 254, ya estamos en el siglo tercero, indica que son aceptados 21 libros del actual canon de 27. Pero igual, como les dije, hay otros libros que fueron escritos y que algunas iglesias los consideraban como palabra de Dios, ¿eh? No todas las iglesias, pero algunas iglesias sí, como la Didache, que se traduce como la enseñanza de los apóstoles, y la carta de Bernabé.
Fueron dos obras que para algunas iglesias las tomaron como palabra de Dios, pero no todas las iglesias. Todas las iglesias de Oriente y de Occidente habían aceptado los 21 libros. Luego Orígenes menciona entre los textos acerca de cuya aceptación algunos dudan, que eso es lo que les decía, algunos no aceptaban todavía Hebreo, Santiago, Judas, la segunda de Pedro y la segunda y tercera de Juan y otros libros, pues no lo aceptaban como palabra de Dios. Tuvo que pasar el tiempo para que la mayoría de las iglesias los reconociera. Entonces, esos libros también se incluyeron en la lista canónica y fueron metidos en las copias que se llevaron a cabo. Pero bueno, para el siglo tercero, hermanos, ya está re firme el tema de los libros que son sagrados. Y todavía aquí no aparece Constantino el Grande, ¿no? El famoso ese que con el que inicia la Iglesia Católica. Hay otro testimonio del historiador Eusebio de Cesarea, que él dice en su libro que se llama Historia Eclesiástica, eh, y nos presenta una síntesis de la situación a principios del siglo IV, ya estamos en el siglo IV, ya avanzamos, en cuanto al estado de los libros sagrados que había dentro del cristianismo. Así que el padre de la historia eclesiástica, este es un personaje muy valioso. Aquí está, Eusebio de Cesarea. Él escribió en su libro, Historia de la Iglesia, lo siguiente. Dice, en primer lugar, hay que poner la tétrada santa de los evangelios. Aquí ya, para el siglo IV, está muy claro que existen 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, dice Eusebio de Cesarea, a estos debe seguir el escrito de Hechos de los Apóstoles, tal y como lo conocemos hoy. Sigue diciendo Eusebio de Cesarea, acuérdense, siglo IV. Y después de Hechos de los Apóstoles, hay que poner en la lista las cartas de Pablo, como aparecen ahora, ¿no? Después de Hechos empieza Romanos. Luego se ha de dar por cierta la llamada primera carta de Juan, como también la primera carta de Pedro. O sea, Eusebio dice, esas no hay que tener duda, también tienen que entrar. Después de poner estas cartas, si bien parece, puede colocarse el Apocalipsis de Juan, acerca del cual expondremos oportunamente lo que de él se piensa, porque algunos tampoco aceptaban el Evangelio, el Apocalipsis, ¿eh? Fíjense ustedes que ya para estas fechas, Eusebio de Cesarea confirma que estos libros, los Evangelios, los Hechos, las cartas de Pablo, la carta de Juan y la de Pedro y Apocalipsis, se le conocen como libros admitidos. Admitidos. O sea que no hay duda de su canonicidad. Pero luego nos dice otro dato. De los libros discutidos, es decir, de esos que están todavía pensando si son o no son, en cambio, y que sin embargo son conocidos por de la gran mayoría, es decir, que todas las iglesias los tenían, solo que estaban en esa discusión. Hay razones para entender esto, pero lo platico después. Tenemos la carta de Santiago, la de Judas, la segunda de Pedro, así como las que se dicen ser segunda y tercera de Juan, ya sean del evangelista o sean de otro nombre. Es decir, se leían estos libros, se aceptaban, pero estaba en discusión en algunas iglesias si estos libros eran o no palabras de Dios. A eso se les llaman discutidos, pero no espurios, ¿no? Porque para Eusebio de Cesarea dice que entre los espurios o los que no son aceptados, colóquense, aún como dije, sí parece el Apocalipsis de Juan. Algunos, como dije, lo rechazan, mientras otros lo cuentan
entre los libros admitidos. Algunas confesiones, hermanos, incluso las iglesias ortodoxas hoy en día, no reconocen el Apocalipsis como palabra de Dios. Nosotros sí, pero hay otros lugares, otras confesiones de fe que no los reconocen. El Apocalipsis de Juan para ellos es espurio. Ujú. Pero muchos en la época de Eusebio de Cesarea aceptaban el Apocalipsis. Noten ustedes ya, queridos alumnos, que para estas fechas ya están en manos de todas las iglesias los 27 libros canónicos que ahora nosotros tenemos. Ya están entre las iglesias. Así que el último comentario que traigo a ustedes es el testimonio que tenemos ahora de otro historiador llamado Flavio Josefo, que él dice, hermanos, miren, ah, eh, en una de sus obras, Flavio Josefo fue un historiador judío que después se pasó con los romanos, pero era judío de nacimiento. No hay literatura, hermanos, aparte de la Biblia, que hable sobre Jesús. No lo hay. No hay otros textos, no hay otras referencias, ¿no? Aparte, nosotros sabemos de Jesús solo por lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no hay otra fuente. Bueno, resulta que muchos creen que Flavio Josefo habló sobre la existencia de un tal Jesús. Y entonces él escribe en su libro Antigüedades lo siguiente, fíjense. Y sucedió que más o menos en esta época que un tal Jesús, un hombre sabio, si es que en verdad podemos llamarlo un hombre, fue obrador de hechos maravillosos, el maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Llevó tras sí a muchos judíos y a muchos griegos también. Este nombre era el Cristo. Eh, ¿Cuál es el problema acá? El problema es que muchos creen que alguien modificó el texto de Flavio Josefo. Porque entonces, si el texto de Flavio Josefo es verdad, Jesús existió, porque hoy muchos dudan que Jesús haya existido. Pero resulta que cuando leen esta partecita que está en amarillo, dicen algunos que originalmente decía, este nombre era un tal Crestos, Crestos, no Cristo, Crestos. Y por lo tanto, Crestos es otro hombre. Sigo leyendo. Y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz debido a la acusación que le formularon los principales hombres de entre ellos, aquellos que lo amaban desde el principio continuaron amándolo, porque él apareció vivo a ellos al tercer día, habiendo hablado los profetas divinos todas estas cosas maravillosas y otras 1000 acerca de él. Y hasta ahora la tribu de los cristianos, llamado así por la causa de él, no ha desaparecido. Bueno, este es un testimonio que si concedemos razón de que así está escrito, pues da la prueba fehaciente de que Jesús existió. Y de que esta prueba viene de algo que no está en la Biblia. Eso lo hace más valorable. Pero muchos critican esto, hermanos, creen que es una interpolación, es decir, que alguien le añadió, que alguien le modificó, que alguien le corrigió la plana, ¿viste? Como para que apareciera que Flavio Josefo hablaba de Jesús. Bueno, resumen, hermanos. Vamos a resumir para terminar la clase. ¿En qué termina todo esto que hemos hablado esta semana? Primero, que el camino de la recepción y aceptación como libros privilegiados de un determinado número de textos a los que se le reconoció especial autoridad en las comunidades cristianas fue un proceso propio y natural de esas comunidades. No fue una iglesia en particular. No fue la iglesia católica.
No fueron los gnósticos, no fue que aventaron al cielo y lo que cayó en la mesa, no. Todo esto fue un proceso propio y natural de las comunidades de fe que reconocieron en ellos la inspiración divina. Segundo, que los demás escritores cristianos, predicadores, teólogos, etcétera, principalmente llamados los padres de la iglesia, utilizaron esos escritos y los citaron con frecuencia en un esfuerzo por comprender mejor la enseñanza cristiana y compartirla con sus lectores. Entonces, todos ellos citan la escritura como fuente de autoridad. Tercero, que así se fue reuniendo un conjunto de libros, ¿no? Se fue haciendo esta colección de libros que gozaban del mismo privilegio de aceptación, que no todo fue miel sobre hojuelas, tardó tiempo, pero que al final fueron aceptados. Este proceso de colección no fue uniforme en todo territorio en que había presencia cristiana, como dijimos, no fue uniforme, por muchas razones, lógicas, naturales. Por una u otra razón, algunos libros eran aceptados por unas comunidades y algunos libros eran rechazados por otras comunidades. Pero al final, pues ganó la mayoría, ¿no? Y eso le dio la autoridad que necesitaba estos libros. Cuarto, que las listas canónicas que tenemos de los siglos segundo y tercero que han llegado a nosotros representan fundamentalmente la posición de los grupos cristianos que las confeccionaron. No significa que eran ley para todos, es decir, cada grupo confeccionaba su propia lista. Por ejemplo, el canon, que se llama de Muratori, o sea, la lista de libros que aparece en el fragmento con ese nombre, es con toda probabilidad el canon de la comunidad cristiana de Roma. Por eso incluye otras obras, ¿no? No incluye algunas que nosotros reconocemos como palabra de Dios, pero sí incluye otras obras que para nosotros ya no es palabra de Dios. Es muy probable que para la comunidad de Roma, esos libros que aparecen en esa lista, pues sí eran inspirados. Pero entonces significa que estas listas que hemos visto, esto que hemos analizado en esta clase, pues representaba la opinión, pues de cada iglesia, diríamos, ¿no? Diciéndolo así, de cada iglesia. Quinto, que no es sino a partir del siglo cuarto cuando comienzan a tomarse decisiones conciliares respecto de la composición del canon. Es decir, no es que decidieron cuál, simplemente ratificaron, confirmaron. Al principio había solo concilios locales, se unían 3 iglesias, 4 iglesias, los obispos reunían, che, vamos a juntarnos, vamos a ver qué sí, qué no. Después fueron concilios más regionales y posteriormente en concilios generales ya se fue dando esto. Sí, evidentemente ya para estas fechas hay una clara participación de la Iglesia imperial que en ese momento ya se empezaba a formar, pero no es que ellos hayan decidido. Ya los libros habían sido escritos y ya estaban reconocidos por las comunidades cristianas. Sexto, hermanos, que esas decisiones conciliares confirman, solo confirman, no autorizan, confirman la tendencia que se manifestaba en los siglos anteriores. O sea, ya siglos antes, ya la iglesia aceptaba sus libros como palabra de Dios. Y poco a poco va consiguiéndose un consenso que se orienta al cierre del canon, definitivamente en los 27 libros en las iglesias cristianas mayoritariamente hablando. Entonces, la mayoría dijo, estos libros son los libros que son sagrados y por lo tanto, desde el siglo cuarto en adelante, los concilios publican listas de los libros que ahora tenemos como Nuevo Testamento. No hay Biblia que ya altere ahora en día este listado de libros canónicos. ¿Ok?
Muy bien. Y termino con una frase de este autor, un autor muy interesante, ¿no? Que es F. F. Bruce. Y él nos dice algo muy lindo para reflexionar. Dice, es preciso declarar enfáticamente que los libros del Nuevo Testamento no fueron autoritativos para la Iglesia por el hecho de haber sido incluidos formalmente en una lista canónica. Es decir, que no se hizo primero la lista y después se le dio autoridad a los libros. Fue al revés. Primero los libros recibieron autoridad por parte de la Iglesia y después se hizo una lista. Eso es lo que dice Bruce. Hay que dejarlo clarito. Dice, por el contrario, la Iglesia los incluyó en el canon porque ya los consideraba inspiradamente divinos. Porque ya estaban inspirados. O sea, la Iglesia no les otorgó bajo ninguna circunstancia una pizca de inspiración. Esos ya venían inspirados a través del tiempo. Porque habían reconocido el valor innato que poseen porque contaban con la autoridad apostólica. Así es que con esta cita, hermanos, nos queda muy claro que lo que hoy nosotros leemos como palabra de Dios en estos 27 libros se debe claramente a la autoridad que se concibió por parte de la Iglesia antigua y que ahora nosotros los tenemos como autoridad. Así es que estos libros fueron confirmados por la Iglesia cristiana del primero y segundo siglo. Todavía no había Iglesia católica. La Iglesia católica aparece hasta el siglo IV. Muy bien. Bueno, hay que destacar que la aceptación definitiva del canon del Nuevo Testamento no se debió a las decisiones de los concilios, ya lo he dicho, no se debió a eso. Lo que estos concilios hicieron solamente fue reconocer y ratificar lo que ya sucedía en la Iglesia Universal. Por lo tanto, nos toca como cristianos, y esto sí, hermanos, agradecer a Dios por el don especial de estos libros, que son un solo libro, como dijimos, ¿no? Abrir sus páginas para descubrir en ellas su palabra, para recibir inspiración y corrección y para comprender mejor su voluntad. Demos gloria a Dios, demos gracias a Dios por habernos dado su santa y su bendita palabra. Y es así como terminamos el recorrido de la conformación del Nuevo Testamento. Preguntas, hermanos, dudas, comentarios. Como decimos los pastores en las bodas, hablen ahora o callen para siempre. O sea, acabamos de iniciar la clase, ¿verdad? Casi, casi. Tati. Sí, yo quiero preguntar si todas las clases que se van dando, el material, creo que le dicen en la plataforma, la presentación, así como en espiritualidad cristiana, usted en la última clase resumió todo eso en un solo documento, cada presentación, y yo lo pude imprimir, o sea, tengo todo en papeles. ¿Pasaría lo mismo con esta materia? ¿Tendríamos todo para poder imprimir? O sea, sí, todas las presentaciones que ustedes reciben en clase están en la plataforma. Todas. Todo esto que ustedes ven ahora en pantalla, yo lo subo para que ustedes puedan imprimir. Y ustedes pueden usar ese material y lo pueden tener, pueden descargar los libros, la bibliografía, los PowerPoint, todo, sí. Perfecto, muchas gracias. No, de nada, de nada. Entren siempre yo termino aquí la clase, carguen mi computadora, lo subo a la plataforma, entren siempre a la plataforma, vean y ahí descarguen todo lo que puedan. ¿Ok? Muy bien. Pues si no hay preguntas, hermanos, comentarios, les agradezco mucho su presencia. Nos vemos ya la próxima semana para concluir. No. Y después Nos vemos tenemos... más tarde. ¿Perdón?
Nos vemos más tarde. Sí, sí, nos vamos a ver más tarde en el diplomado. Va a estar interesante hoy la charla, gracias a Dios. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, la última semana ya para concluir esta materia. Y bueno, van a tener 15 días de descanso. Bueno, gente, Dios les bendiga. Un abrazo para todos.